Bendiciones, mis hermanos. Hoy estaremos viendo la lección número 6 de nuestro manual Multiplicación. Y es bien glorioso, interesante, cómo el Señor nos ha estado mostrando el diseño, la forma, y cómo nos ha estado revelando de quitar las estrategias, de quitar los patrones mentales en los cuales nos hemos encontrado muchas veces con topes y no hay avance. Pero hoy veremos la lección número 6 de este manual, que es la segunda parte de lo que vimos la semana pasada. Por eso hoy vamos a ver ya en nuestro manual y poder así ya introducirnos en esta enseñanza. Multiplicando discípulos 2, segunda parte. En las preguntas para reflexionar encontramos nosotros las siguientes preguntas. Recuerde, las preguntas para reflexionar no debe suprimirlas, debe hacerlas. Esto le va a permitir a usted saber si los discípulos han leído su manual, si tienen ya claro la enseñanza, o si tienen algún concepto que hay que trabajarlo para poder de esa manera establecer diseño. Esto le va a permitir a usted entonces conocer a sus discípulos y conocer qué es lo que piensa cada uno de ellos. Por eso hay que hacerlas. Preguntas para reflexionar. ¿Crees que tu estilo de vida, oye bien la pregunta, ¿crees que tu estilo de vida tiene que ver con la multiplicación de discípulos? Pregunta número 2. ¿Te imaginas el impacto que tendría en la tierra la multiplicación de discípulos conforme al diseño de Dios? 3. ¿Crees que realmente urge la multiplicación y manifestación de los hijos de Dios en la tierra? 3 preguntas. En la primera tiene que ver con testimonio, de buen testimonio. La segunda tiene que ver que son modelos por tener buen testimonio. Y la pregunta número 3 es porque se han dejado transformar. Y esto nos permite entonces ya ver que la multiplicación de discípulos tendrá que ver con el estilo de vida de cada discípulo. Por eso en este manual, en esta precisa lección, nos va a indicar ahora cómo formar discípulos. Ya vimos anteriormente cómo se hacen los discípulos y vimos el perfil de un verdadero discípulo de Cristo. Ahora nos toca ver entonces cómo formar esos discípulos para la gloria del Señor. En el texto para memorizar lo encontramos aquí en Hechos capítulo 6 y quiero que vea conmigo por favor en el verso 7. Dice de esta manera: y crecía la palabra del Señor y el número, fíjese bien, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí hay varias cosas que tenemos que ver antes de introducirnos en la lección. La primera de ellas es que crecía la palabra. Había riqueza en revelación, había discipulado, había enseñanza de la palabra. Estaban creciendo, estaban desarrollándose los discípulos a causa de que crecía el conocimiento de la palabra. Dice, crecía la palabra del Señor. O sea, había una amplitud de conocimiento, de revelación, y esto nutría definitivamente a los discípulos.
Ahora, pero dice, y el número de los discípulos, ¿qué dice? Aquí me está hablando de un número, pero no un número exacto, sino me está hablando de un número que se multiplicaba, fíjese usted, un número que no se podía entender o contar, porque dice que crecía el número de los discípulos, se multiplicaba grandemente. Esta palabra ya me deja a mí en el pensamiento que no eran 3, no eran 4, sino que eran ¿qué? Una grande multitud. Y se multiplicaban grandemente los discípulos. Y dice que en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ahora, el problema de la iglesia, ¿por qué fue decayendo? ¿Por qué fue perdiendo su vitalidad, su vigor, su influencia en el mundo? Es precisamente porque se dejó a un lado el verdadero discipulado. Se dejó a un lado lo que es el diseño. Y se empezó a trabajar con estrategias de crecimiento. Y entonces la iglesia se tornó a números y no a modelos. Y precisamente ahí estuvo el problema. No es tan importante cómo vivas, lo importante es que estés aquí. Ese es el concepto, la idea que se manejó. Hay que llenar la casa del Señor, sí hay que llenarla, pero hay que llenarla con modelos, con verdaderos discípulos de Cristo. No solo es de llenarla con números, no es solamente tener un número establecido y decir, ahora sí, ya cumplimos, ya lo hicimos. No, no tiene que ver con números. Pero dice aquí que la palabra del Señor crecía. Y por eso el número de los discípulos se multiplicaba. Había un entendimiento de cómo debían vivir. Y esto fue lo que impactó en el momento de la evangelización. El estilo de vida, lo que habían cambiado, lo que habían transformado, las cosas nuevas en ellas, cómo el Señor vino a transformarlos. Ahora, esto es lo mismo que ellos iban a multiplicar, este estilo de vida. Y por eso me llama la atención, porque la iglesia llegó a desechar el diseño y empezaron a emplear sabiduría de este siglo. Y es ahí donde se pierde la iglesia, pensando que por los logros está cumpliendo con el propósito de Dios. Déjeme decirle, si algo se va a multiplicar en Misión Cristiana del Calvario, son los modelos. Son modelos. Son modelos. ¿Por qué? Porque nuestro modelo por excelencia es Jesucristo. Nuestro discipulado nos está llevando a la persona de Cristo, al estilo de vida de Cristo, al carácter de Cristo, a la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. O sea, todo nos está llevando a Cristo. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, no dijo, yo soy una verdad, no. Cada quien puede tener su concepto de la verdad, pero Cristo no es un concepto, es una persona. La verdad es Cristo. Y por eso cuando hablamos de diseño, no podemos ir a otro más que a Cristo, porque Él fue el que dijo, id a ser discípulos, y dijo cómo había que hacer los discípulos. Ahora, la iglesia no ha escapado de la crisis, fíjese bien, que ha abarcado el mundo entero, hasta el punto de perder su carácter, naturaleza e identidad, de tal manera que su discipulado se ha vuelto débil, ineficiente, y la poca fuerza que le ha quedado también la ha puesto en peligro de extinción. Fíjese usted. ¿Por qué? Porque el problema fue que perdieron de vista el diseño.
Y cuando uno pierde de vista el diseño, se pierde, se extravía. Y puede que uno esté haciendo cosas buenas, pero no las correctas. A mí me llama la atención cómo la iglesia perdió esa fortaleza y se convirtió en débil, ineficiente, con poca fuerza. Perdieron su carácter, perdieron su naturaleza, su identidad de lo que es un verdadero discípulo de Cristo. La falta de vivencia de los mandatos del Señor, la falta de vivencia conforme al estilo de vida del reino, ha opacado, ha anulado muchas veces el extendernos y el extender el reino de Dios. Ahora, la razón es sencilla: el haber dejado los preceptos, mandatos, estatutos del Señor, que es el diseño, ha llevado a la iglesia a seguir directrices puramente humanas, religiosas y tradicionales, permitiendo mezclas que le han contaminado y alejado cada vez más de la sincera fidelidad a Cristo. Todo esto nos lleva a entender que urge, oiga bien, que urge volvernos a Dios, que urge volvernos al diseño, que urge volvernos a lo que Dios ya nos ha revelado. Urge la transformación, urge que tengamos buen testimonio, urge que vivamos en el Espíritu y ya no en la carne. Urge porque la creación misma gime a una esperando la manifestación de los verdaderos hijos de Dios. Entonces, el problema es que el Señor ya nos reveló su plan, su propósito. Y no nos lo reveló solo para que lo supiéramos, sino para que lo ejecutemos tal y como Él nos lo ha diseñado. Vemos en el texto base, lo que leímos ahorita, que los discípulos se multiplicaban, como dice, grandemente. O sea, no eran unos poquitos, grandemente. Una multiplicación ya me habla no de sumas, me habla de una multiplicación grandemente. O sea, era algo exagerado, extraordinario, nunca visto. Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Los discípulos se multiplicaban grandemente. Eso nos muestra que la iglesia del libro de los Hechos entendió la importancia y la necesidad de que los discípulos se multiplicaran. Esto es justamente lo que la iglesia de hoy debe comprender, que no puede permanecer siendo la misma, en donde los discípulos no se multiplican, sino más bien se acomodan y se conforman con estar los mismos cada vez. Y esto es lo peor, que en vez de estar aumentando, somos restados. Entonces ya no hay una multiplicación. Pero ¿cuál es el problema? El acomodamiento, el querernos conformar con los que estamos y sin atender el mandato del Señor de multiplicar los discípulos. Eso entonces va a provocar una iglesia que se va a extinguir, una iglesia que va a morir, una iglesia que no va a permanecer, una iglesia que se va a terminar en algún momento dado. Sin embargo, es importante también hacer notar que en la iglesia de los Hechos, aunque hubo multiplicación, fíjense, pues ahora ya hay multiplicación. Y alguien dirá, mejor no nos multipliquemos porque nos va a pasar eso. No, había multiplicación. A pesar de todas las cosas que estamos viendo ahorita, hay multiplicación de discípulos. Pero descuidaron aspectos importantes de su formación, como vemos en Hechos 6:1. En aquellos días,
como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración, que dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Vemos con mucha claridad que juntamente con la multiplicación se evidenciaron problemas de administración y como consecuencia problemas de relación interpersonales entre los discípulos, dando lugar a la murmuración. Mire usted, todo lo que trae el problema de no administrar correctamente los recursos de Dios. Ahora, ¿qué trajo esto? En la formación de los discípulos nos damos cuenta que estas áreas provocaron la falta de administrar lo correcto, produjo murmuración, queja, desacuerdo, problema. Pero todo esto sirvió también para probar la vida espiritual de los discípulos. O sea, qué bueno, qué malo y qué bueno al mismo tiempo. Qué malo que pasó esto, pero qué bueno que pasó también, porque así se evidencia el hecho de que no todos estaban siendo formados a la imagen de Cristo. O sea, los problemas a veces solo vemos la parte negativa, pero debemos ver la otra parte que me está enseñando, que debo corregir, que debo ampliar, que debo hacer. O sea, me permite ver mi estado espiritual. Cuando todo va bien, mi estado espiritual puede estar muy cómodo, muy seguro, muy tranquilo, pero ¿qué cuando las cosas no están tan bien? ¿En qué termino yo? Molesto, enojado, criticando, murmurando. Y eso ya determina que como discípulo me falta algo. Me falta la llenura del Espíritu Santo, me falta tener buen testimonio, me falta entender lo que es un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, ellos descuidaron estos aspectos que llegaron tanto a la murmuración y tuvieron como consecuencia mala relación entre griegos. ¿Y quiénes dice? Entre griegos y los hebreos. Se había mala relación. Y no estaban siendo discipulados, pues, pero ya había mala relación. Esto produjo descubrir cuánto necesitaban del conocimiento, del entendimiento y de la ejecución de lo que estaban aprendiendo, la palabra del Señor. Es importante que sepamos prevenir con sabiduría y dirección del Espíritu las consecuencias o problemas que se puedan presentar como consecuencia de la multiplicación masiva que el Señor ha prometido. De hecho, cuando vemos esta multiplicación, la vemos que un día Pedro predica un mensaje y se convierte en 3,000. Luego predica otro, se convierte en 5,000. ¿Puede imaginar usted una multiplicación de ese grado en su iglesia, en su templo, en su ciudad? Me pregunto yo, ¿cómo lo resolveríamos? ¿Cómo resolveríamos los problemas de consejería, administración, los recursos? ¿Dónde los vamos a sentar? ¿Dónde los vamos a poner? ¿Dónde vamos a establecer las enseñanzas? Óigame, todo lo que conlleva esto. Y el Señor nos está diciendo que seamos precavidos, que ya con sabiduría y con dirección del Espíritu nos preparemos para lo que viene. Ciertamente nos va a hacer falta muchas cosas que hacer, pero las que ya estamos viendo nos están ayudando a ver más allá,
a entender que no vamos a ir del día, sino vamos a ir adelantando, vamos a ir visualizando, vamos a irnos extendiendo hacia adelante en la multiplicación de todas las cosas. Si va a haber multiplicación de discípulos, va a tener que haber multiplicación de espacios, multiplicación de lugares, multiplicación de recursos, multiplicación de gastos, multiplicación de todo. Y el Señor nos está diciendo aquí entonces que esa multiplicación viene porque lo ha prometido el Señor. Él dice que vendrá. El hacer discípulos tiene que ver con evangelismo, el hacer discípulos. Pero el discipulado tiene que ver con la enseñanza del estilo de vida que va de acuerdo a los principios del reino. Como dijo alguien, bueno, yo estoy evangelizando, sí, pero ¿y el estilo de vida? El estilo de vida del reino. Una cosa es lo que yo hago, otra cosa es lo que a mí me está sucediendo, lo que estoy dejando que pase en mi vida. Entonces, necesito entender estas dos cosas. El hacer discípulos tiene que ver con evangelismo, pero el discipulado que estoy dando a estos discípulos que he ganado a través del evangelismo tiene que ver con la enseñanza del estilo de vida del reino para que ellos puedan testificar a otros de lo que les ha pasado. Fíjense qué tremendo. Uno de los aspectos que no debemos descuidar es la fidelidad al diseño. Que en ningún momento la multiplicación de grandes cantidades de discípulos nos desubiquen del propósito que Dios estableció en su plan de presentar, oiga bien, a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, no algunos, como suele suceder hoy en día. No algunos, presentamos a algunos que están siendo perfeccionados, pero no todos. Y la orden es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Los apóstoles supieron solucionar con sabiduría y guiados por el Espíritu el problema de la murmuración que tenía que ver con el estilo de vida de los discípulos, y así pudieron encauzarlos nuevamente al diseño. ¿Qué produjo este problema entonces en los discípulos? Provocó que se salieron del cauce, se salieron del diseño, empezaron a tener cosas del pasado, murmuración. Ya no tenían buena relación los hermanos. Habían quejas entre ellos. Entonces no solo era hacer discípulos, sino establecer en ellos un verdadero discipulado que los llevara a vivir de acuerdo al reino de Dios, con tolerancia, con amor, con paciencia, con longanimidad. Óigame, esa palabra tiene que ver con hacer las cosas sin dañar a nadie, sin ofender a nadie. Pero qué tremendo entonces es entender que ellos visualizaron el problema. ¿Cuál era el problema? Que necesitaban discipularlos, no solo que se multiplicaran los discípulos, sino discipularlos a tal grado que vivieran de acuerdo al reino de Dios. Ahora, gracias a Dios que el Señor les dio sabiduría y entendimiento cómo resolver este problema y encauzar a los hermanos nuevamente al diseño. Multiplicarnos como discípulos es parte del plan divino, pero debemos permitir que seamos, voy a hablar así, no sea, lo voy a ver muy impersonal, lo voy a ver más personal, que seamos corregidos en nosotros todo aquello que se sale del modelo, que se sale del diseño. Todo discípulo debe ser formado en base a los principios del reino de Dios, dando a conocer que quien gobierna nuestra vida es precisamente Dios. El discípulo que no se multiplica conforme al diseño del Padre está en el sistema
de multiplicación tradicional, basado solo en números, pero muy distante de tener la imagen de Cristo. Entonces vea, una cosa fue, la enseñanza pasada fue hacer discípulos. La enseñanza de hoy es enseñándoles, discipulando a esos discípulos para que sean y vivan de acuerdo a los principios del reino. Este pasaje nos enseña a nosotros que ese problema produjo el entendimiento que no solo era ganarlos para Cristo, no solo era llenar el templo, sino formar la imagen de Cristo precisamente en ellos. Recomendaciones. Toma la iniciativa de revisar el diseño bíblico para recordar y reforzar los mandatos y las directrices que Dios nos ha mandado como misión para hacer y multiplicar discípulos. Comenta en la próxima reunión de discipulado. Evalúa el proceso de transformación que ha tenido tu vida y comenta el progreso y el impacto que ha tenido para con otros. Si realmente te estás manifestando como hijo de Dios, cumpliendo con el mandato de hacer discípulos. Bueno, es una recomendaciones personales para que cada uno pueda evaluar y pueda de esa manera multiplicarse. En la evaluación tenemos 5 preguntas. ¿Por qué debemos entender que es urgente volver a Dios? Para conocer su plan y su propósito. Si no, seguiremos estrategias humanas. 2. ¿Qué sucedía con los discípulos en la iglesia de los Hechos? Se multiplicaban grandemente, gloria a Dios por ello. 3. Uno de los aspectos que no debemos descuidar en la multiplicación es la fidelidad del diseño. Hacerlo todo exactamente como el Señor ha mandado. 4. ¿Cómo solucionaron los apóstoles el problema de la murmuración? Con sabiduría y con guardar o por ser guiados por el Espíritu Santo. 5. El discípulo que no se multiplica conforme al diseño está en un sistema de multiplicación tradicional, donde está basándose solamente en números. Bueno, ese problema se dio porque se estaba evangelizando, pero no se estaba llevando un discipulado correcto. Al ver los resultados del primer problema que tuvo la iglesia, se dieron cuenta de la mala relación entre hebreos y griegos, que llegaron hasta criticarse, murmurarse, quejarse unos contra otros, y se convirtió en un problema espiritual. Que no nos suceda a nosotros esto, que podamos estar atentos y prever cualquier situación que produzca esta multiplicación, porque esto es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que el Señor les bendiga.